tardes. Asiento, por favor. Asiento. Buenas tardes. Se da inicio a la audiencia de la causa ROL R34 2014, Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, con Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, Senagiomin. Se han anunciado para alegar los señores, por la parte reclamada, doña Doris Roa Moraga, por la Directora Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, por el tercero independiente, José Luis Fuenzalía Rodríguez, y no se anunció oportunamente la parte reclamante, en circunstancias que había una resolución donde constaba la fecha y el plazo, digamos, para anunciarse. El señor se ha anunciado recién hoy día, ayer se anunció, hoy, por la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén. Le hago presente al abogado, está por acá, que tiene que tener un poco más de preocupación de la resolución y leerla completa y tratar de mantener una... vamos a resolver en todo caso, una vez que escuchemos los alegatos, vamos a ver y resolver el tema suyo. A continuación vamos a escuchar la relación por el relator, señor Juan Pablo Aristegui. Gracias, señor presidente. En la audiencia de hoy se enfrentan como reclamante la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, en adelante el reclamante o la corporación, y como reclamado el Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, en adelante el reclamado Senagiomin. La reclamación se dirige en contra de la resolución exenta número 448 de 13 de marzo de 2014 y fue presentada ante este tribunal el 17 de abril y admitida a tramitación el 4 de junio del mismo año. Se le asignó el rol R número 34-2014. Por su parte, Senagiomin evacuó el informe solicitado por este tribunal dentro de plazo el 23 de junio. El 17 de junio, el titular del proyecto cuestionado, Energía Austral Sociedad por Acciones, presentó un escrito solicitando hacerse parte en el presente juicio, a lo que, si bien no se dio lugar, este tribunal tuvo a la empresa igualmente como tercero independiente en consideración al interés expresado. El 8 de julio ingresó un amicus curiae, al que sin embargo el tribunal no dio lugar por haber sido presentado fuera de plazo, teniendo no obstante por acompañados igualmente los documentos adjuntos. Finalmente, el 22 de agosto, el titular del proyecto presentó un téngase presente y documentos varios. De acuerdo con el informe consolidado de evaluación, el ICE, disponible en el ICEIA, el objetivo del proyecto es la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Cuervo, para luego suministrar dicha energía al sistema interconectado central de la Red Nacional de Electricidad, ya sea a través del Centro de Despacho Económico de Carga o de los contratos que suscriba el titular. Para llevar a cabo este objetivo, se constituiría una central hidroeléctrica de embalse con una capacidad instalada estimada de 640 megawatts y una generación de energía media anual superior a los 3.700 gigawatts. Este embalse se formaría mediante la construcción de dos presas, las que en caso de realizarse se ubicarían en cada uno de los brazos del río Cuervo, donde el titular cuenta con derechos de aprovechamiento de agua de carácter consultivo por un total de 139 metros cúbicos por segundo. El proyecto se emplaza en la región de Aysén, de General Carlos Ibáñez del Campo, específicamente en la provincia de Aysén, comuna del mismo nombre. La distancia desde el área del proyecto a la ciudad más cercana, Puerto Aysén, es de aproximadamente 46 kilómetros, mientras que la distancia a Puerto Chacabuco es de aproximadamente 59 kilómetros. Cabe hacer presente que el proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo ingresó mediante el correspondiente estudio de impacto ambiental al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en agosto de 2009. Obtuvo la resolución de calificación ambiental favorable en mayo de 2012. Sin embargo, el proyecto fue objeto de diversos cuestionamientos ciudadanos que terminaron con un recurso de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Aysén, con el fin que se revocara la RCA.
La acción de protección fue finalmente acogida por la excelentísima Corte Suprema, quien resolvió dejar sin efecto la RCA y el informe consolidado de evaluación de diciembre de 2011, exigiendo, para hacer un nuevo ICE, que se realizara el estudio de detalle de erupciones holocenas enfocado a los depósitos piroclásticos en el entorno inmediato del volcán Cay, estudio que fue solicitado en su oportunidad por el reclamado de autos, el Senajomín. Cumpliendo con lo ordenado por el máximo tribunal, la Comisión de Evaluación de la región de Aysén retrotrajo el proceso de evaluación y llevó a cabo el correspondiente informe de consolidación de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, a la sazón el quinto Ixara, mediante el cual se le solicitó al titular del proyecto, Energía Austral, que realizara el estudio pertinente referido recién. En respuesta al Ixara número 5, Energía Austral presentó la adenda número 5 acompañando dos documentos dirigidos a responder las exigencias solicitadas por la autoridad en el último Ixara, además de complementar el plan de monitoreo y alerta temprana presentado en conjunto con la adenda 4 y un plan de monitoreo y alerta temprana para eventos sísmicos y volcánicos. Por medio de los oficios ordinarios número 1316 de 22 de agosto de 2013, respecto del cual se solicitó invalidación y a partir del cual se reclama ante este tribunal, Senajomín se pronunció conforme y con condiciones, indicando que, comillas, de la revisión de estos estudios y de los antecedentes aportados, este servicio comparte el diagnóstico del titular respecto de los peligros volcánicos en sus aspectos más esenciales y está de acuerdo con la conclusión del titular a partir de los antecedentes presentados. Cierra comillas. Con el pronunciamiento conforme de Senajomín a la última adenda presentada, el Servicio de Evaluación Ambiental de la región emitió un segundo ICE, el cual fue puesto en conocimiento de Senajomín y visado por este mediante el oficio ordinario número 1401 de 5 de septiembre de 2013. Respecto de este oficio, como se dirá a continuación, también se presentó invalidación y por consiguiente forma parte de la presente reclamación junto con el oficio mencionado en el párrafo anterior. En septiembre de 2013, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, el reclamante de autos, solicitó a Senajomín la invalidación de los oficios singularizados recientemente conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 19.880, que establece las bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración. El servicio, conociendo de la solicitud de invalidación de la corporación, resolvió rechazarla, argumentando, en términos generales, que no hubo acto contrario a derecho. El rechazo se encuentra materializado en la resolución exenta número 448 de 13 de marzo de 2014, resolución que, como se dijo en un comienzo, fue reclamada ante este Tribunal Ambiental por las razones que a continuación se exponen. Paso a señalar los argumentos de las partes, y en particular los argumentos del reclamante. En términos generales, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén alega que Senajomín no tuvo en cuenta información disponible sobre los riesgos que rodearían la construcción de las represas en los brazos del río Cuervo. Esa información estaría contenida en el estudio titulado Gestión de riesgos, sustentabilidad y diversificación para la acuicultura en el fiordo Aysén, y en el artículo de la revista Indian Geology titulado Volcanismo y fallas submarinas de ruptura sísmica a lo largo de la zona de falla Liquiñe-Ofqui y sus implicancias en las evaluaciones de riesgos sísmicos en los Andes patagónicos. Las conclusiones de estas publicaciones, en opinión del reclamante, no fueron tenidas en cuenta por la autoridad, lo que transformaría a los ordinarios solicitados invalidar en actos administrativos carentes de fundamentación, lo que a su turno implicaría la infracción, por parte de Senajomín, a los artículos 9 y 12 de la Ley número 19.300 y al principio preventivo que informa al mismo cuerpo legal. Los oficios ordinarios, entonces, habrían sido dictados en forma contraria a derecho por no considerar información pública disponible sobre la materia sobre la cual se pronunció la autoridad, evaluando así de forma incompleta el proyecto y emitiendo a fin de cuentas actos administrativos con serios defectos en su motivación. En relación al primero de los estudios citados, esto es, gestión de riesgos, sustentabilidad y diversificación para la acuicultura en el fiordo Aysén, los reclamantes destacan la amplia participación de organismos públicos nacionales en el mismo, dentro de los cuales está precisamente Senajomín. La conclusión fundamental de este documento, en palabras de la corporación reclamante, es que Aysén es una región geológicamente activa a lo largo de la falla Liquiñe-Ofqui de 1.200 kilómetros de largo, lo que se manifiesta en forma sísmica y volcánica, y que los riesgos altos deben ser trabajados inmediatamente en términos de eliminar o reducir la gran vulnerabilidad. Esto último habría sido presentado públicamente ante el Consejo Municipal de Aysén, donde el especialista presente, señor Andrés Pavés, habría afirmado que el proyecto Río Cuervo aumenta innecesariamente el riesgo en el área y en especial sobre el fiordo Aysén y Puerto Aysén
al provocar inducción sísmica y poner represas sobre la falla geológica más famosa y más activa del país. En cuanto ahora al artículo publicado en la revista Indian Geology, publicación que de acuerdo a todas las partes de este juicio contó con la colaboración de Energía Austral, se concluye que a lo largo de la falla Río Cuervo existe un potencial sísmico mayor a 7,1, que estas fallas se aprecian en las figuras 6 y 14 en el sector donde se proyecta la represa Río Cuervo y que parte de detectar un posible volcán en el fondo del fiordo de Aysén frente al río Cuervo. En la figura 16 se ve una estructura de volcanismo subacuático poco profundo originado por posibles fisuras en el lago Yulton cerca del portezuelo al río Otago. Por otra parte, según el reclamante, la infracción a lo dispuesto en el inciso final del artículo 9 de la ley número 19.300 ocurre porque Serna-Giomín ha incumplido su obligación de fundamentar los pronunciamientos contenidos en los ordinarios solicitados de invalidar. Dicho inciso señala: los pronunciamientos de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental deberán ser fundados y formulados dentro de las esferas de sus respectivas competencias. De acuerdo con la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, la información disponible constreñía al servicio a 3 alternativas posibles. La primera habría sido preferir los argumentos del titular del proyecto luego de ponderarlos con aquellos otros que, según el reclamante, se orientaban en una dirección opuesta. Sin embargo, esto no habría ocurrido, pues no existió tal ponderación. En segundo lugar, habida cuenta de los argumentos contradictorios, el servicio pudo bien haber declarado la necesidad de ordenar un tercer estudio que zanjara el problema. Finalmente, el servicio pudo, y según el reclamante esto debió en rigor haber hecho, solicitar al titular mayor acuciosidad en sus observaciones hasta el punto de aclarar todas las dudas científicas que razonablemente aparecieran. Cualquier otra alternativa de decisión, según la Corporación de Aysén, era en el caso carente de razonabilidad y por ende arbitraria. En cuanto a la infracción del artículo 12 de la Ley 19.300, cabe señalar que las letras B, D y E disponen, respectivamente, que los estudios de impacto ambiental considerarán, entre otras cosas, 1. La descripción de la línea de base. 2. Una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo. Y 3. Las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad. Según el reclamante, Serna-Giomín falla en relación a estas 3 obligaciones, en particular porque se ha excluido información relevante de carácter público que controvierte las conclusiones científicas a que llega el propio titular del proyecto. Por último, el reclamante alega infracción al principio preventivo, principio que no solo informa la Ley 19.300, sino que constituye una aplicación directa del deber constitucional del Estado de evitar o impedir aquellas actividades que puedan constituir un riesgo para la preservación natural y para la salud y calidad de la vida de la población. Cita al efecto el objetivo detrás del principio preventivo que entrega el mensaje de la Ley número 19.300 que dice: mediante este principio se pretende evitar que se produzcan problemas ambientales. Así las cosas, la inobservancia de las conclusiones alcanzadas en los estudios señalados más arriba, estudios a los que el reclamante califica como hechos públicos y notorios, habría implicado una infracción al deber del Estado de evitar o impedir riesgos para el medio ambiente, y en particular para la población de la zona afectada, y por lo tanto infracción del principio preventivo. Los argumentos del reclamado ahora. Por su parte, una de las líneas de defensa contenidas en el informe de Serna-Giomín consiste en que los oficios ordinarios que motivaron la solicitud de invalidación no son en rigor actos administrativos de carácter ambiental y por consiguiente no se cumpliría con lo dispuesto en el artículo 17, número 8 de la Ley número 20.600. En otras palabras, los oficios no corresponden, afirma el servicio, a una decisión formal en los términos del inciso segundo del número 8 del artículo 17 citado. Es decir, no serían actos administrativos de carácter decisorio o resolutivo, sino más bien constituyen declaraciones de juicio que no contienen en sí mismos decisión alguna en los términos que dispone el artículo 3 de la Ley número 19.880, que define qué es un acto administrativo. En cuanto al fondo, Serna-Giomín responde que dispuso el rechazo a la solicitud de invalidación fundándose en que no hubo un acto contrario a derecho, pues que durante toda la tramitación ambiental del proyecto central hidroeléctrico Cuervo, el servicio analizó y evaluó los riesgos sismológicos y vulcanológicos, así como también los aspectos hidrogeológicos, pronunciándose en base a un análisis técnico.
En cuanto al alcance de la reclamación del artículo 17, número 8 de la Ley 20.600, el reclamado lleva a cabo una extensa argumentación en torno a desacreditar el carácter de acto administrativo ambiental de los oficios ordinarios que motivaron la solicitud de invalidación de los reclamantes, al tiempo de afirmar que la resolución exenta reclamada, que resolvió la solicitud de invalidación rechazándola, fue dictada con estricto apego al principio de legalidad y, por lo tanto, la reclamación debe ser rechazada. Se dice por parte de Senagiomin que estamos ante un contencioso de legalidad o contencioso objetivo. Por consiguiente, comillas, lo tutelado por la justicia administrativa, en este caso, no son derechos de los particulares, sino el respeto al ordenamiento jurídico en su conjunto. El servicio hace un desglose de lo que sería a su juicio los elementos de la acción de reclamación basada en el número 8 del artículo 17 de la ley del tribunal, para luego desarrollar aquellos que tienen relevancia en el caso de autos. 1. El acto impugnado debe tratarse de una resolución que resuelva un procedimiento de invalidación. Y 2. El acto objeto de procedimiento de invalidación debe ser un acto administrativo de carácter ambiental. En cuanto al procedimiento de invalidación, el servicio afirma que para el ejercicio de la potestad invalidatoria, el acto debe ser contrario a derecho, lo que en la especie se traduciría en una infracción al principio de legalidad o juridicidad, y que el fundamento del ejercicio de la autotutela es una cuestión de derecho y no de hecho. Esto último sería particularmente importante por cuanto los reclamantes, es decir, la Corporación de Aysén, alegaron en su oportunidad que Senagiomin habría confundido lo antijurídico con la imposibilidad de discutir cuestiones de hecho, lo que supondría un error conceptual. Pero para el servicio no es posible que en esta instancia, una revisión completa del proceso de devaluación, sino que es de derecho estricto u objetivo, es decir, si el acto es o no contrario a alguna norma jurídica determinada. Adicionalmente, el servicio señala en su informe que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, incisos 2 y 3 de la Ley 19.880, y que consagra el denominado principio de conservación de los actos administrativos, solo debe dejarse sin efecto el acto administrativo como último recurso, y eso se produciría cuando el vicio recaiga sobre un requisito esencial del acto y genere perjuicio al interesado, es decir, cuando se cumplan ambos requisitos de forma copulativa. En cuanto, ahora, al carácter de acto administrativo ambiental, Senagiomin realiza una interpretación de las normas pertinentes al caso, a saber, el artículo 17, número 8 de la Ley del Tribunal y el artículo 3 de la Ley 19.880, que define lo que es un acto administrativo. Así, los requisitos para calificar a un determinado acto como acto administrativo de carácter ambiental, cuestión que determinaría la competencia de este tribunal, serían: 1. Debe tratarse de un acto administrativo que corresponda a una decisión formal. 2. Emitido por un órgano con competencia ambiental. Y 3. Que el acto corresponda a un instrumento de gestión ambiental o esté relacionada directamente con uno de estos. Según Senagiomin, de todos estos requisitos no se cumpliría el primero de ellos, pues, a la luz de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 19.880 y de lo que señala la jurisprudencia y doctrina citada por el servicio, solo las resoluciones y los decretos supremos tienen un carácter resolutorio o decisorio, y que la extensión del concepto de acto administrativo que hace el mismo artículo 3 en su inciso 6 de la Ley de Bases, en donde se incluirían actos como los oficios solicitados a invalidar, en verdad difícilmente cuadran con la definición que da la propia ley, pues no constituyen en ningún caso una decisión formal en los términos del artículo 3 recién citado, inciso 2. Los oficios ordinarios tendrían por objeto informar o emitir un pronunciamiento sobre una materia que la ley ha colocado dentro de la esfera de las competencias del órgano de que se trate, por lo que un informe o una declaración de juicio no puede ser considerado en ningún caso como un acto administrativo de carácter ambiental. En consecuencia, según el servicio, para que proceda la acción de reclamación del artículo 17, número 8 de la Ley número 20.600, debe tratarse de la resolución que resuelve un procedimiento de invalidación de un acto administrativo de contenido decisorio emanado de un órgano de la Administración del Estado que tenga competencia ambiental y que corresponda a un instrumento de gestión ambiental o se encuentre directamente asociado con uno de estos. En cuanto a las alegaciones de fondo, Senagiomin reitera en su informe que los oficios solicitados a invalidar no corresponden a una decisión formal, sino que son una opinión del servicio en donde se comunica un juicio a otro órgano del Estado. Lo anterior se vería reforzado según lo dispuesto en el artículo 9, inciso 4 de la Ley 19.300, en donde se señala que el proceso de calificación de los estudios
considerará la opinión fundada de los organismos con competencia ambiental, disposición que luego señala que la comisión o el director ejecutivo, en su caso, requerirá los informes correspondientes. Cita asimismo el artículo 37 de la Ley 19.880 sobre el valor de los informes, los que, salvo disposición en contrario, serán facultativos y no vinculantes. A renglón seguido, Sendagiomín señala que los oficios en cuestión son actos de mero trámite de un procedimiento complejo, que ha sido dispuesto conforme a un orden consecutivo legal que la autoridad administrativa se encuentra obligada a seguir en el análisis de los proyectos o actividades que deben ser sometidos al sistema, y que dichos pronunciamientos en ningún caso han significado la imposibilidad de continuar con el procedimiento de evaluación, ni han producido indefensión, circunstancia que permite impugnar actos que no son terminales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Bases. En otro orden de ideas, el servicio continúa en su informe señalando que la resolución exenta número 448, objeto de reclamación, ha sido dictada dentro del ámbito de competencia de Sendagiomín y que desde el punto de vista material se ajusta al principio de juridicidad o de legalidad, que es una resolución motivada y se ha dictado dentro de los márgenes de discrecionalidad de que goza el servicio, que la potestad invalidatoria opera ante cuestiones de derecho, no siendo justificación que habilita a la Administración a dejar sin efecto sus actos por cuestiones de hecho, y niega que los reclamantes hayan señalado la disconformidad de la resolución exenta con la normativa vigente, que no grimieron vicios de forma ni de fondo en contra de ella, sino que más bien las alegaciones se dirigen en contra de los oficios ordinarios. Por último, Sendagiomín rechaza la acusación de los reclamantes sobre que los ordinarios objeto de invalidación fueran carentes de motivación y que hayan atentado al principio preventivo. Para ello, afirma el servicio que nunca perdió de vista la relación del proyecto con el sistema Likini-Ofki y requirió una mayor precisión respecto de antecedentes sísmicos y vulcanológicos y que fueron precisamente sus observaciones las que fundamentaron la sentencia de la excelentísima Corte Suprema para dejar sin efecto la RCA original. Que en este orden de ideas, los antecedentes solicitados por el servicio y entregados por el titular del proyecto aportaron la información requerida para ponderar si las medidas propuestas por ellos eran adecuadas y suficientes para hacerse cargo de los efectos del proyecto. Respecto al principio preventivo, el servicio afirma haberlo seguido en todo momento y que prueba de ello habría sido precisamente la sentencia de la Corte Suprema recién citada. Por todo lo anterior, resulta claro para el servicio que en este caso no fue infringido el artículo 12 de la Ley 19.300, pues la intervención de Sendagiomín fue la que permitió precisamente que el titular completara la línea de base del proyecto, permitiendo de esa forma la correcta evaluación de las medidas propuestas, como el plan de monitoreo y alerta temprana para los eventos sísmicos y volcánicos comprometidos. En lo relativo a la acusación de los reclamantes sobre no haber tenido en cuenta los estudios a los que se hizo referencia anteriormente, y que por lo mismo el servicio habría actuado fuera del ámbito legítimo de su discrecionalidad técnica, Sendagiomín responde que estaba en perfecto conocimiento de dichos estudios y su contenido, y que aquel sobre acuicultura se encuentra circunscrito solo al entorno inmediato del fiordo Aysén y no contempla el área total de influencia del proyecto central hidroeléctrico Cuervo, y que el objetivo del estudio se limita a evaluar el riesgo para la acuicultura, no siendo idóneo, por lo tanto, para evaluar el proyecto hidroeléctrico. En lo relativo al segundo estudio, publicado en la revista Indian Geology, el servicio afirma que fue una publicación del servicio y que por lo mismo es de conocimiento de los profesionales del mismo, e incluso más, parte importante del estudio estaba basado precisamente en el estudio de impacto ambiental del proyecto en cuestión. Por ello, la participación del titular del proyecto en la publicación a la que alude la Corporación de Aysén en su escrito de reclamación. Además, termina el servicio diciendo que este estudio no está focalizado en peligros volcánicos, que es a lo que el titular debía enfocar su respuesta. Por último, el día de ayer, Sendagiomín ingresó un escrito con 3 clases de documentos para que se tengan por acompañados al expediente de autos. Los primeros dan cuenta de las reclamaciones en contra de la resolución de calificación ambiental, reclamaciones que se encuentran todas pendientes en la actualidad. Los segundos, consistentes en 2 sentencias de la excelentísima Corte Suprema, sentencias que probarían la necesidad de agotar previamente la vía administrativa. Por último, el tercer documento es el reciente fallo de la Corte Suprema respecto del último recurso de protección interpuesto en contra de la Comisión de Evaluación por la dictación de la RCA favorable del proyecto. En cuanto a los argumentos del titular del proyecto, Energía Austral Sociedad por Acciones.
Como se dijo en un comienzo de esta relación, el titular del proyecto, tenido como tercero independiente por este tribunal, presentó un extenso téngase presente el día 22 de agosto de este año. En dicho escrito, si bien se argumentan varias cuestiones en línea con lo dicho por el SENAGIOMIN, nada se dice respecto de la falta de calidad de acto administrativo ambiental decisorio de los oficios solicitados sin validar por el reclamante. Los argumentos del titular del proyecto, resumidamente, son 4. 1. La reclamación debe ser rechazada porque los actores habrían utilizado la invalidación como un sustituto de la evaluación ambiental, cuestionando además un acto trámite de un procedimiento y acto terminal respecto del cual han rechazado los recursos de protección deducidos en su contra y con manifiesta infracción del principio de conservación. 2. El segundo argumento afirma que la ponderación técnica del SENAGIOMIN y posterior calificación favorable del estudio de impacto ambiental se funda en el mérito del proceso, incluyendo una exhaustiva evaluación ambiental del componente geológico, sísmico y vulcanológico del proyecto. El tercer fundamento de rechazo de la reclamación según Energía Austral consiste en que el estudio y la publicación acompañados por los peticionarios no invocan ni contradice el mérito ambiental del proceso de evaluación del proyecto. Y por último, el cuarto fundamento afirma que SENAGIOMIN ha emitido pronunciamientos sin observaciones a la adenda número 5 y al informe de evaluación ambiental, el ICE, conforme a derecho. En cuanto a las peticiones concretas de las partes, y para ir terminando, ilustre tribunal, quisiera reproducirlas brevemente. La Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén solicita a este ilustre tribunal dejar sin efecto los oficios ordinarios número 1316 y 1401 de agosto y septiembre de 2013 respectivamente, cuya invalidación fue rechazada por la resolución exenta número 448 con expresa condenación en costas del reclamado. Por su parte, SENAGIOMIN solicita que este ilustre tribunal rechace en todas las partes la acción de la reclamada por carecer de fundamentos tanto en los hechos como en el derecho, solicitando al igual que el reclamante que se condene en expresa